El 4 de febrero de 1912, 3 jóvenes turistas admiraban las majestuosas cataratas del Niágara mientras caminaban sobre un puente de hielo que se formaba naturalmente en la base de las cataratas durante el invierno. Ninguno de ellos se habría imaginado que estaban disfrutando de su último día de vida, ya que se verían atrapados en las aterradoras corrientes heladas. Las cataratas del Niágara es un lugar altamente circulado por los turistas y este día no era la excepción. Durante algunos inviernos las corrientes de agua se golpeaban al caer de tal forma que se congelaban rápidamente y se iba formando un puente de hielo. En este año en particular se había formado un gran puente de más de 2 metros de grosor, que iba desde un extremo hasta el otro extremo de las cataratas, dando así oportunidad a que los más valientes aventureros pudieran disfrutar de incomparables vistas. Y por supuesto, los comerciantes locales aprovechaban la oportunidad para vender sus servicios en el lugar, como refrigerios, tomar fotos o incluso montar a caballo, y rentar tiendas de campaña para que se quedaran a dormir en el lugar. Ese día las personas se encontraban paseando, jugando e incluso esquiando sobre un gigantesco puente de más de 2 metros de hielo sólido, con un largo de alrededor de 1 kilómetro. El gigantesco puente hacía sentir a todos los que lo disfrutaban de una extrema confianza, pues pensaban que era prácticamente imposible que semejante estructura pudiera colapsar. Y aún así, alrededor del mediodía, sin advertencia alguna más que un ligero temblor, segundos antes de que sucediera, el gigantesco puente de hielo colapsó, convirtiéndose así en varios tímpanos de hielo. En el puente se encontraban aproximadamente 35 personas en ese momento, y la mayoría de ellas pudieron escapar del lugar y resguardarse en un lugar seguro, mientras que un puñado de ellos se encontraban aún en el puente, 2 de los cuales eran Eldridge y Clara Stanton, una pareja casada de 32 y 28 años de edad, quienes habían tratado de correr hacia la orilla de Estados Unidos, pero al llegar se encontraron con que el hielo ya se había desprendido y solo había una corriente helada, así que trataron de correr a toda velocidad hacia la otra orilla que daba hacia Canadá. En el puente se encontraban aún Ignatius Roth y Burrell Hickok, ambos de 17 años de edad. Ellos escucharon las advertencias de los demás sobre huir del lugar y comenzaron a correr hacia la orilla canadiense, pero al llegar a la orilla vieron cómo el hielo desaparecía y en su lugar se asomaba una corriente de agua helada. Ignatius Roth no lo pensó 2 veces y saltó hasta el otro extremo, donde más adultos se encontraban listos para atraparlo y ponerlo a salvo. Burrell Hickok estaba a punto de saltar para seguir a su amigo, pero justo antes de hacerlo pudo escuchar los gritos de auxilio de la pareja Stanton. Clara se había lastimado un tobillo mientras corrían y no podían pararse, mientras que su esposo Eldridge trataba con desesperación de cargarla o levantarla, pero no lo lograba. Hickok no lo dudó ni un segundo y corrió a auxiliarlos. Entre los dos pudieron cargar a Clara y llevarla hasta la orilla, pero ya era demasiado tarde. Su oportunidad para escapar se había terminado. La distancia entre la orilla y el bloque de hielo en el que ellos se encontraban parados era simplemente abismal, y ninguno de ellos sería capaz de atravesarla. Ahora estaban atrapados en un tímpano de hielo que era guiado únicamente por las caprichosas corrientes heladas del lugar. Pronto pasarían cerca de una fuerte corriente que ladearía la gigantesca masa de hielo, forzando así a los 3 a juntarse en el otro extremo. Poco después el gigantesco tímpano se partiría por la mitad para formar 2 bloques, uno de los cuales terminaría varando en las costas estadounidenses, pero para infortunio de todos, los 3 se encontraban en el otro bloque de hielo, que permanecía siendo arrastrado por las caprichosas corrientes. Algún tiempo después el bloque volvería a partirse en 2, pero esta vez dividiría a los 3, por un lado a los esposos y por el otro al joven Hickok. Al ver que se estaban separando, ellos comenzaron a despedirse con las manos, y los esposos le gritaron al joven para agradecerle por su ayuda. Luego se agacharon de una forma para mostrarle su respeto y agradecimiento. Los 2 bloques seguirían por la corriente debajo de varios puentes, pero pasarían por el primero de estos antes de que se pudiera llevar a cabo cualquier maniobra de rescate. Sin embargo, para cuando llegaron al segundo puente, la policía, los bomberos y los trabajadores del ferrocarril ya estaban listos. Habían montado 3 cuerdas en cada puente como maniobra de rescate, para que así, cuando los bloques de hielo pasaran por debajo de los puentes, los Stanton y Hickok se sostuvieran de una de las cuerdas y de esta manera los rescatistas los levantarían hasta el puente. El joven Hickok fue el primero en sujetar una de las cuerdas. Desafortunadamente, con su peso, la cuerda se estiró lo suficiente para que la mitad de su cuerpo se hundiera en el agua, y mientras estaba ahí, en el agua helada, fue impactado por 3 bloques de hielo. Aún así logró mantenerse sujetado a la cuerda y comenzó a levantarse para escalar la soga, pero no logró avanzar mucho,
ya que las corrientes heladas, los esfuerzos previos y los impactos de los bloques de hielo habían drenado todas sus fuerzas. Así que dejó de avanzar y solo se sujetó a la cuerda. Esta estaba siendo sujetada por el oficial Pat Kelly, de la policía de Ontario, y alrededor de 20 trabajadores del ferrocarril, quienes comenzaron a levantar la cuerda para rescatar al chico. Lamentablemente, Burrell Hickok ya se encontraba exhausto. Su agarre comenzó a fallar y a pesar de que trató de sujetarse a la cuerda, incluso con la fuerza de su mandíbula, no lo logró. Su agarre falló cuando estaba aproximadamente a 20 metros de altura y comenzó a deslizarse por la cuerda, para finalmente caer y desaparecer en las fuertes corrientes de los rápidos. Nunca más fue visto. Eldridge vio con tristeza el valiente pero fallido intento de Hickok por salvar su propia vida, pero Clara Stanton no se atrevió a mirar y cerró los ojos. Poco después, el bloque de hielo en el que ellos se encontraban se vería atrapado en los mismos rápidos en los que el joven Hickok había perdido la vida. Eldridge se veía calmado mientras se preparaba para el momento en el que llegarían al próximo puente, donde haría la jugada por sus vidas. Cuando pasaban bajo el puente Cantilever, Eldridge tomó la cuerda más cercana y la sujetó alrededor de la cintura de su esposa. Hizo un nudo firme y la aseguró para que los rescatistas pudieran levantarla, pero cuando comenzaron a jalar la cuerda y Clara estaba a un par de metros sobre el hielo, la cuerda se rompió, y así los esposos estaban juntos de nuevo en la corriente. Pero no todo estaba acabado, ellos aún tenían una oportunidad más, había un último puente y los bomberos ya tenían las cuerdas listas. Al llegar ahí, el señor Stanton una vez más tomó la cuerda más cercana rápidamente y comenzó a tratar de asegurarla alrededor de su esposa, pero la corriente era demasiado rápida y el hielo se estaba moviendo muy rápidamente esta vez. Él no iba a lograr amarrarla a tiempo, así que solo trató de envolver con ella a su esposa lo mejor que pudo, para que ella se sujetara mientras los bomberos la levantaban. Pero Clara estaba exhausta. Había pasado horas en el hielo, se había lastimado en varias ocasiones y no tenía las energías para sujetarse de la cuerda. Sabía que no lo lograría, así que optó por pasar sus últimos minutos junto a su esposo, y así fue. Los dos se sujetaron y se abrazaron por unos instantes, antes de que Clara Stanton se hincara sobre sus rodillas. Eldridge Stanton se hincaría junto a ella y al mismo tiempo ambos entrelazarían sus manos para realizar una oración, y de esta forma pasarían sus últimos momentos. Minutos más tarde, el bloque de hielo donde ellos se encontraban fue impactado por una ola gigante que lo voltearía, y así la pareja rápidamente desaparecería entre las olas y la espuma. Al día de hoy, en las cataratas del Niágara se pueden observar unas placas conmemorativas que nos recordarán a los Stanton, quienes tenían 6 años de casados y vivieron sus momentos finales con calma en un lugar al que amaban, y a Burrell Hickok, el valiente joven que arriesgó su vida por ayudar a otros y del que se dice sus últimas palabras antes de separarse de su amigo fueron: «No le vayas a decir a mi mamá». Al día siguiente ya se había vuelto a formar un puente de hielo en la base de las cataratas, pero la policía puso letreros prohibiendo el paso. Ese fue el último año en el que le fue permitido a los turistas caminar sobre el puente de hielo bajo las cataratas del Niágara.